Hola a todos. Hoy vamos a hablar sobre cómo calcular la superficie de los conductos y accesorios de ventilación. Primero, necesitamos encontrar los valores correctos. Esto incluye el diámetro o la anchura del conducto, la longitud del conducto y el material del conducto. También necesitamos saber el tipo de accesorio que estamos utilizando, como una curva, una T o una reducción. Una vez que tenemos estos valores, podemos usar fórmulas para calcular la superficie del conducto y el accesorio. Por ejemplo, para un conducto circular, la fórmula para calcular la superficie es pi multiplicado por el radio al cuadrado. Para un conducto rectangular, la fórmula es la longitud multiplicada por la anchura. También necesitamos considerar las pérdidas de presión. Las pérdidas de presión ocurren cuando el aire se mueve a través de los conductos y accesorios. Estas pérdidas de presión pueden afectar la eficiencia del sistema de ventilación. Para calcular las pérdidas de presión, podemos usar una variedad de fórmulas y tablas. Estas fórmulas y tablas toman en cuenta factores como la velocidad del aire, el diámetro del conducto y el tipo de accesorio. Espero que esta información te haya sido útil. Si tienes alguna pregunta, no dudes en dejar un comentario a continuación. Hasta la próxima. Hola a todos. Hoy vamos a hablar sobre cómo calcular la superficie de los conductos y accesorios de ventilación. Primero, vamos a hablar de la capacidad del calentador. La capacidad del calentador es la cantidad de calor que puede producir. Esta información es importante porque nos ayudará a determinar el tamaño de los conductos que necesitamos. Para calcular la capacidad del calentador, necesitamos saber la cantidad de calor que se necesita para calentar el espacio. Esta información se puede encontrar en una tabla de calefacción o en un manual de instalación del calentador. Una vez que sepamos la capacidad del calentador, podemos empezar a calcular el tamaño de los conductos. El tamaño de los conductos se determina por la cantidad de aire que necesitan mover. Para calcular el tamaño de los conductos, necesitamos saber la velocidad del aire. La velocidad del aire es la velocidad a la que el aire se mueve a través de los conductos. La velocidad del aire se puede determinar utilizando una tabla de velocidad del aire o un calculador de velocidad del aire en línea. Una vez que sepamos la velocidad del aire, podemos calcular el tamaño de los conductos utilizando la siguiente fórmula: tamaño del conducto igual a velocidad del aire x área de la sección transversal del conducto. Por ejemplo, si la velocidad del aire es de 200 pies por minuto y el área de la sección transversal del conducto es de 10 pulgadas cuadradas, entonces el tamaño del conducto sería de 200 pies por minuto x 10 pulgadas cuadradas igual a 2000 pulgadas cúbicas por minuto. Ahora vamos a hablar de los accesorios. Los accesorios son las piezas que se utilizan para conectar los conductos. Los accesorios más comunes son los codos, las TIS y las reducciones. Los codos se utilizan para cambiar la dirección del flujo de aire. Las TIS se utilizan para dividir el flujo de aire. Las reducciones se utilizan para reducir el tamaño del conducto. Para calcular la superficie de los accesorios, necesitamos saber el diámetro del conducto y el ángulo del accesorio. La superficie de los accesorios se puede calcular utilizando la siguiente fórmula: superficie del accesorio igual a x, diámetro del conducto. 2x, ángulo del accesorio barra diagonal 360, y por ejemplo, si el diámetro del conducto es de 10 pulgadas y el ángulo del codo es de 90 grados, entonces la superficie del codo sería x, 10 pulgadas, y 2x, 90 grados barra diagonal 360, y igual a 70 y 9 pulgadas cuadradas. Finalmente, vamos a hablar de los extras. Los extras son las piezas que se utilizan para mejorar el rendimiento del sistema de ventilación. Los extras más comunes son los amortiguadores, los filtros y los ventiladores. Los amortiguadores se utilizan para controlar el flujo de aire. Los filtros se utilizan para eliminar el polvo y otras partículas del aire. Los ventiladores se utilizan para aumentar el flujo de aire. Para calcular la superficie de los extras, necesitamos saber el tamaño del extra y el tipo de extra. La superficie de los extras se puede calcular utilizando la siguiente fórmula: superficie del extra igual a área de la sección transversal del extra. Por ejemplo, si el tamaño del filtro es de 10 pulgadas por 10 pulgadas, entonces la superficie del filtro sería 10
pulgadas x 10 pulgadas igual a 100 pulgadas cuadradas. Espero que esta información les haya sido útil. Si tienen alguna pregunta, no duden en dejar un comentario a continuación. Hasta la próxima.